de la temperatura. Buenas tardes, muchachos. ¿Me están escuchando? Sí, hola, ¿me escuchan? Sí, profe. Hola, profe. Ah, buenas tardes, muchachos. Gracias por contestarme. Bueno, vamos entonces a ver un posible parcial. Déjenme un momento, voy a buscarlo. Bien. Ella. Niños que no tienen la naturaleza. Ya un segundito, que es que se me extravió. Mecánica. Ay, ¿qué lo hice? No tienen la naturaleza. Bien. Podría darte como que Mecánica de sólidos. la naturaleza de las sustancias. Cambia. Bueno, por aquí tengo uno. Listo, este solo. Vamos a mirar, si quiere tomen nota del enunciado. Entonces dice que hay un mecanismo que consta de una barra rígida, a veces de articulada. Es esta barra rígida que está acá, articulada en C, pero no voy a... Vamos a colocar esto más pequeño. Y pasemos la P. Sigue siendo
Y queda mejor, si quieres pueden. ¿Si lo alcanzan a copiar ahí? Muchachos. ¿Están viendo la mención? Sí, profe, ¿y se ve bien? Bueno, perfecto. Entonces voy a leerle. Dice, el siguiente mecanismo consta de una barra rígida ABCDE. Una aclaración en problemas de resistencia de materiales, siempre lo que son barras rígidas las vamos a ver en achurados, ¿sí? Por ejemplo, esta barra rígida ABCDE, ¿qué significa que la barra rígida? Es que es indeformable, ¿sí? Es importante que les quede claro, pues, ese concepto, ¿no? Entonces, si por ejemplo, si yo considero que esa barra no se va a deformar, entonces ella la voy a colocar en achurado. Igualmente la base que está aquí donde estoy colocando el puente del mouse es una base rígida también, ¿sí? Y aquí hay una articulación. Entonces dice el mecanismo de barra rígida ABCDE articulada en C está siendo ajustada mediante una barra MN. Esta barra MN con una tuerca M, una tuerca en M, cuya rosca tiene un paso de 2 milímetros. 2 milímetros. Este proceso de ajuste hace que la barra GA, HA, GA, HA y GA, HA y FE se tensionen de tal modo que al rotar la barra ABCDE sobre el pivote en C, puede entrar en contacto en el punto D, ¿sí? Y comprimir una barra de aluminio KL, ¿sí? KL de 0.3 metros de largo. Tenga en cuenta que entre ABCDE y la barra KL, ABCDE y la barra KL, existe un espacio preliminar de 5 milímetros, o sea que hay una separación, no hay contacto preliminar, o sea, no hay contacto inicialmente, ¿no? Entonces hay una separación de 5 milímetros, 0.005 metros. Determine el máximo número de vueltas que se puede, el máximo número de vueltas que se puede aplicar a la tuerca en M. Entonces, la barra MN, ¿sí?, está roscada en este punto, ¿sí?, en M, y tiene una tuerca, y el paso de la rosca es 0.002 metros o 2 milímetros. La pregunta es, determina el máximo número de vueltas que se puede aplicar a la tuerca en M sin exceder los esfuerzos admisibles de ningún elemento. Voy a copiar la tabla de esfuerzos y ya la coloco acá. Voy a colocarlos ahí enseguida. Listo. Ahí están entonces los datos de las barras. Entonces dice lo siguiente: la barra AG tiene un largo de 0.7 metros, diámetro de media pulgada, el material es acero. La barra AH, una longitud de 0.9 metros, diámetro de media pulgada, material acero. Barra MN, un media pulgada, acero. La barra EF, 0.7 metros, media pulgada de diámetro en acero. La barra KL, que está acá, de 0.3 metros de, aquí 0.3 metros de largo, diámetro de 3 pulgadas, y el material es aluminio. Los materiales esta sería esta tablita, la que viene enseguida, que son las propiedades, ¿sí? Son las propiedades mecánicas de los materiales, ¿sí? Entonces, la pregunta es, ¿cuál? ¿Cuál es la pregunta? Necesito que se concentren, participen
¿sí? Traten de responderme lo más rápido que puedan para que no perdamos tiempo, ¿sí? ¿Cuál es la pregunta del problema? El máximo número de vueltas que se puede aplicar en la tuerca, ¿no, profe? Entonces, esa es, sí, determina el máximo número de vueltas. Entonces, vamos a colocar acá nuestra incógnita del problema es este, ¿sí? Aquí está. Vamos a identificarla. A ver, aquí. Esa sería en sí la pregunta del problema. ¿Cuál es el número máximo de vueltas? Listo, ya la identificamos. El paso seguido, entonces, será hacer el diagrama de cuerpo libre, ¿sí? Del problema. Entonces, vamos a coger esta barra, ¿sí? Y le vamos a convertir en un DCL. Vamos a hallar su diagrama de cuerpo libre. Quitamos esto. Al amarillo. Ahí estoy tomando solamente la barra rígida, no estoy considerando más nada por ahora, ¿sí? Estoy aislando el diagrama de cuerpo libre del problema. Entonces, me gustaría que ustedes mismos me digan cómo es el diagrama de cuerpo libre del problema. Hacia el otro, hacia el otro. Al otro verde, al otro verde. ¿Cómo es el diagrama de cuerpo libre del problema, muchachos? Necesito que me participen. Aquí, en el punto A, ¿qué debo colocar acá? WhatsApp y ya. Esas son barras. Entonces, importante lo siguiente, son barras largas. Las barras o cables, ellos trabajan única y exclusivamente por tensionamiento, ¿sí? Luego, no existe un cable que trabaje a compresión, no tiene sentido. Entonces, vamos a colocar, como este es el cable AG que está acá, entonces vamos a decir que aquí tenemos la tensión de la barra AG. ¿Cuál otra? Acuérdense, ustedes deben saberlo por estática, que las fuerzas de tensión, ¿cómo se dibujan en los diagramas de cuerpo libre? Hacia afuera. Saliendo, ¿sí? Entonces quiere decir que esta es una fuerza de tensión saliendo del punto A. ¿Cuál otra? Tensión de AH. De tensión de AH. Entonces, aquí dibujaríamos el diagrama de cuerpo libre. Tensión AH y aquí tenemos un ángulo. ¿Cuánto vale ese ángulo? Tenemos 0,7 y 0,7. Entonces, estos son 45, muy bien. Entonces, aquí tenemos 45 grados. ¿Qué más debería ir en ese diagrama de cuerpo libre? ¿En dónde? M. M, ¿dónde está M? Allá. ¿Cómo sería ahí? Ese es el color que necesita. ¿Cómo es ahí la reacción en M? ¿Qué pasa acá? ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué está ocurriendo con esta barra? ¿Qué está ocurriendo? Aquí, ¿qué dice? Determine el máximo número de vueltas que se puede aplicar a la tuerca en M, sin exceder los esfuerzos admisibles de ningún elemento, ¿sí? Sin exceder los esfuerzos admisibles de ningún elemento. Entonces, ¿qué está ocurriendo acá? Estamos roscando, ¿sí? Estamos roscando la tuerca, ¿sí? La estamos girando, y al girarla, ¿qué creen que está ocurriendo con la barra? ¿Se está tensionando o no? Chacho, necesito que participen. Al menos yo decirle, mire, esto así, 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 pero entonces no hacemos Somete a compresión. compresión. ¿Por qué compresión? Cuando yo empiezo
a girar la tuerca. Miren que es una barra larga, 0.7 metros de largo. Entonces, pues la barra realmente se está extensionando, ¿sí? Entonces, aquí, como es una fuerza de tensión, la dejamos acá. Entonces, esta sería la tensión en la barra MN. Listo. ¿Qué más nos faltaría? ¿Qué más falta, muchachos? ¿Qué más va en ese diagrama de cuerpo libre? La tensión. ¿Cuál? La tensión en EF. Necesito que analicen lo siguiente. Van acá. A medida que yo voy apretando acá la tuerca en M, fíjense que la barra BCDE es rígida y al ser rígida, esta barra va a empezar a rotar acá. Y al rotar hacia arriba, como este es un punto fijo, entonces este punto va a empezar a bajar. Y al bajar el punto E, va a tensionar la barra FE. Es importante que miren esos conceptos, ¿sí? Entonces, lo que va a ocurrir es que esta barra también se va a tensionar. Entonces, aquí vamos a tener tensión de la barra EF, ¿sí? Tensión de la barra EF. ¿Qué más faltaría en ese diagrama de cuerpo libre? CX de Y, ¿no? Correcto, en el pivote debemos tener unas reacciones, eso está muy bien. Entonces aquí vamos a tener una reacción CX y una reacción CY. Listo. Viéndolo así, este es un problema, a este tipo de problemas se le llama problemas estáticamente indeterminados, ¿sí? Son problemas estáticamente indeterminados. Ya vamos a ver por qué. Entonces, viéndolo así, ¿cuántas variables quedaron? ¿Cuántas incógnitas quedaron? 6. Entonces tenemos 2 tensiones acá, 2 tensiones aquí, son 4, y estas 2 reacciones son 6. ¿Sí? Y desde el punto de vista de la estática, podemos plantear las ecuaciones de equilibrio. Entonces empecemos. Aquí vamos a colocar ecuaciones. ¿Sí? Ecuaciones de equilibrio. Entonces, primera ecuación. Sumatoria de fuerzas en X es igual a 0. Los escucho. Rápido, muchachos. Menos de AG Perfecto. Entonces sería menos TAG más TAH por el coseno de 45. Eso está muy bien. Seguimos. Más CX. Más CX igual a 0. Vamos a una ecuación. Vamos con la segunda ecuación de equilibrio estático. Sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. ¿Otra persona que participe? Rápidamente. Menos seno de 45 por TH. Menos TAH. Seno de 45, eso está muy bien. Más TMN. Más tensión. Más CY. Más CY. Más TF. Más tensión. F igual. Listo, ¿no? Ya no más. Ahora, tercera ecuación de estática sería sumatoria de momentos igual a 0. ¿Alrededor de qué punto? Después en C o en A. En A, por ejemplo, nos ahorramos ahí unos ángulos. Entonces sería, hagamos momentos en A. Sumatoria de momentos en A. ¿Cómo sería?
Falta pero aquí. las distancias. Sí, vamos a colocarlas. Aquí están, verlas. Entonces me van a... Saquémosla de ahí. Entonces sería 0,5 por TM. 0,5 tensión MN, eso está muy bien. ¿Positivo o negativo? Positiva. Muy bien. Bueno, depende de dónde definamos el movimiento. Por eso ya dijimos que el momento lo estamos haciendo en A. ¿Sí? Estamos haciendo momentos aquí, en el Sí. punto A. Estamos Positiva. haciendo momentos aquí, en el punto A. Y vamos a acordar que giro en este sentido es positivo. Entonces sí, está muy bien. Sería 0,5 tensión MN. Ajá. 1 por CY Más, sí, CY, ¿cuál otra ahí? TF sería, no, CX, que sería 1,4 por CX 1.4 CX, eso está muy bien. más 2 por TF. Más 2 veces, TF. estamos haciendo momentos de nada. Sería 0,6, 0,4, 1 y 1, sí, muy bien. Entonces, más 2 veces tensión EF, ¿sí? Igual a 0. Esa entonces es la tercera ecuación de equilibrio estático. Y entonces ahí ya completo pues ya las ecuaciones de equilibrio estático. Entonces, vamos a pasarla. Sumatoria de momentos será igual a 0. Listo, ya la tenemos. Entonces, podemos ver que este es un sistema estáticamente, a eso es lo que se llama sistemas estáticamente indeterminados. O sea, quiero que les quede claro esto. Resulta que nosotros tenemos un sistema estáticamente indeterminado. ¿Por qué? Porque resulta que el número de variables, ¿sí? Es mayor al número de El ecuaciones. número de variables es mayor que el número de ecuaciones. Entonces, por lo tanto, tenemos una indeterminación estática y con estática, desde el punto de vista de la estática, este problema es imposible resolverlo. Quiere decir que debemos echar mano de otros conceptos de resistencia de materiales. Entonces, vamos ahora a hacer un análisis geométrico del problema, ¿sí? Generalmente este tipo de problemas tienen una parte geométrica, ¿sí? Entonces, veamos en qué consiste. Por ejemplo, vamos a hacer en resistencia de materiales. Hay una aproximación que nosotros podemos hacer que es la siguiente. Si nosotros, por ejemplo, vamos a suponer que tenemos una barra, ¿sí? Y vamos a considerar que esa barra rota, por ejemplo, alrededor de un punto. Vamos a suponer que ese es el punto de rotación de la barra. Entonces vamos a decir que la barra, al rotar alrededor de ese punto, ¿sí? Aquí rota con un ángulo θ, ¿sí? Entonces, me explico lo siguiente. Entonces, ese punto de rotación, ¿cuál punto sería en este problema? Hola. Miren el problema y analícenlo. Como la barra es una barra rígida, ¿sí? ¿Cuál sería el punto de rotación del problema? Seno. ¿Cuál? ¿Me repites? C. El punto C. Entonces pueden analizar que toda la barra rígida ABCDE rota en torno al punto C. Entonces quiere decir que mi problema va a estar resuelto o todo el problema, las deformaciones y la rotación que presenta esta barra rígida va a rotar en torno a ese punto C. O sea, aquí va a haber un ángulo de giro. Entonces me explico.
Una vez que ocurra la rotación va a ocurrir lo siguiente. Por ejemplo, bueno, espérate, me falta aquí algo. Esta barra se ve así. Antes de que entre, entonces, la posición en negro es la posición antes de que el sistema entre en rotación, ¿sí? Antes de que el sistema entre en rotación. Perdón, la rotación va a ser al revés. Ahí yo estoy haciendo mal. La rotación realmente va a ser en este sentido, hacia acá, por la forma como está la situación. O sea, realmente va a ser en sentido horario, ¿sí? Va a ser una rotación en sentido horario. Entonces, ojo con lo siguiente. En resistencia de materiales vamos a hacer una aproximación, que es la siguiente. Entonces, ojo con esto. Vamos a suponer que yo tengo este círculo. Listo. Y voy a considerar una línea que pasa por su centro, ¿sí? Sería un diámetro. Y considero su centro de rotación, que sería ese. Es el centro de rotación. Entonces, cuando esta barra o este diámetro gire en torno a este punto, entonces diremos que este punto que estaba acá va a terminar por acá, ¿sí? Entonces esta sería la posición inicial y esta es la posición final. Pero en resistencia de materiales nosotros vamos a hacer una aproximación que es válida. Ya les explico cuál es. Es la siguiente, pongan atención. Cada vez, obviamente, estas rotaciones tienen que ser pequeñas para que yo pueda decir eso. Cada vez que haya una rotación en torno a este punto, entonces yo diré que aquí este punto rota hacia acá y este ángulo es de 90 grados. Entonces, si ustedes miran, esta es la posición aproximada, mientras que la posición que está en negro es la posición real. Entonces, lo que nosotros decimos, mire, la barra va a rotar y el punto que estaba aquí, por ejemplo, si este punto se llama A, ahora el punto donde quedó es A', pero en resistencia de materiales vamos a decir que queda aquí, en la posición A'. Entonces ustedes dirán, pero bueno, si yo hago eso, estoy induciendo error al problema. Eso es cierto, pero es un error aceptable. O sea, decir que está aquí es un, digamos, en un giro circular y decir que está acá en un desplazamiento recto, desde el punto de vista de las matemáticas nos simplifica las cosas. Por tal razón, entonces se utiliza lo que se llama semejanza de triángulos, de tal manera que el punto que está aquí y el punto que está aquí va a ser el desplazamiento de ese punto. Y este sería mi radio de giro. Entonces esto gira a un ángulo teta. Entonces yo diré que la tangente de ese ángulo de giro es aproximadamente al desplazamiento sobre el radio de giro, ¿sí? Eso es lo que vamos nosotros a hacer. Esto es una aproximación. Pero ¿qué pasa? En resistencia de materiales, este ángulo de giro es tan pequeño, es del orden de las décimas o milésimas de micras. O sea, si nosotros hablamos de una barra de acero y nosotros le aplicamos carga, esa barra de acero se va a deformar, pero de forma milimétrica, ¿sí? Por lo tanto, entre más pequeña sea esta deformación, este punto y este punto se van a parecer, van a estar uno más cerca del otro. Entonces, la aproximación que se hace aquí, de decir que el giro se hace a 90 grados, es una buena aproximación. ¿Me entienden esa idea, muchachos? Necesito que me pregunten si no me entendieron ahí. ¿Me entienden o no? ¿Está claro todo? Bueno, listo. Entonces seguimos acá. Seguimos por este lado. Entonces, observen lo siguiente. Vamos a mirar lo siguiente. Una vez que la barra empezamos a tensionar la tuerca en M, este sistema va a rotar, ¿sí? Este sistema va a rotar y va a quedar algo como lo siguiente. Esta barra va a quedar así. Una recomendación, exageramos
vamos a exagerar los desplazamientos, ¿sí? Entonces, como estamos rotando en torno al punto C, entonces al rotar en torno al punto C, el punto E que estaba aquí, diremos que termina aquí, ¿sí? Este sería el punto E'. ¿Lo están entendiendo? El punto A, entonces, tracemos aquí esta otra línea, aquí. Hay una línea que va de acá hasta aquí. El punto A se encontraba aquí, es el punto A. Este es el punto A. Pero observen lo siguiente, aquí vamos a asumir que esto rotó un ángulo θ, ¿sí? Entonces, una vez aquí hay 90 grados, ¿sí? 90 grados. Y al rotar en torno al punto C, este punto A va a terminar por aquí. Entonces, aquí ocurre algo similar. El punto A que estaba aquí, ahora termina aquí. Y esto serían las deflexiones, o los desplazamientos. Esto que está aquí, de aquí a aquí, es la deflexión del punto E, esta distancia, ¿sí? Y la distancia que hay de aquí hasta aquí va a ser la deflexión del punto A. Y como esto es un solo cuerpo rígido, entonces este ángulo que rotó acá también es el mismo ángulo que rotó aquí. Y nosotros podemos hallar esta distancia, la distancia del punto C al punto A. ¿Cuánto vale la distancia CA? David, ¿Cuánto vale la distancia CA, muchachos? ¿Por Pitágoras? ¿No se escuchó? Rápido, muchachos. 1.72, profe. ¿Cómo le hizo? La raíz cuadrada de 1.4 al cuadrado más 1 al cuadrado. Punto 4 al cuadrado más 1 al cuadrado. Eso está muy bien. Y eso te dio 1.72. Eso está muy bien. Entonces quiere decir que esta distancia nosotros ya la conocemos. Aquí hay 1.72 metros aquí. ¿Sí? 1.72. ¿De dónde? De acá hasta aquí. Listo. Ahora, como este es un solo cuerpo rígido y esto giró lo mismo, entonces por semejanza de triángulos podemos sacar una relación geométrica acá, que es la siguiente. Podemos decir lo siguiente, que la tangente del ángulo θ por este lado es lo que se deflectó, lo que se desplazó del punto A, que es delta de A. Delta de A sobre ¿quién? Cateto opuesto, que es delta A, sobre cateto adyacente, que es 1.72. 1.72. Y por lo tanto también es igual a ¿qué? Lo que se deflectó el punto E, que bajó, un delta E, ¿sí? Entonces aquí sería delta E sobre ¿quién? Sobre delta E sobre esta, o sea, la tangente es cateto opuesto, este es el ángulo θ el que está aquí, ¿no? Cateto opuesto sobre cateto adyacente, que ¿cuánto vale esta distancia? Rápido, muchachos. 1, profe. 1, exactamente 1, correcto. Entonces, fíjense, algo acá, muchachos, ya encontramos una relación entre lo que se ha desplazado el punto A y lo que se desplaza el punto E durante la rotación de esa barra rígida, ¿sí? La barra A, B, C, D, E. Listo. Bueno, listo por ese lado. Ahora nosotros tenemos que hallar cómo se relaciona, cuánto se deflectó este punto con respecto a los desplazamientos o las elongaciones de cada una de las barras. ¿Me explico? Entonces nosotros sabemos que de aquí hasta aquí, aquí tenemos lo siguiente. Necesito que me den este ángulo, muchachos. Por este lado tenemos de B hasta C una distancia de 1 metro, pero de aquí a aquí hay 1.7 metros. Entonces necesitamos hallar cuánto vale este ángulo. Lo voy a llamar alfa. ¿Cuánto vale? Entonces sería tangente de alfa es
Cateto opuesto, ¿qué es cuánto? 1.4 sobre cateto adyacente, que es 1. Y de ahí hallan alfa. ¿Cuánto vale alfa? 54,46. 54, ¿qué? 46. Gracias, muy amable. Esto es 54,46 grados. Entonces, este ángulo ya lo conocemos. Entonces, observen lo siguiente. Necesitamos ahora hacer el detalle de las deformaciones de las barras. Esta materia, bueno, vamos a ver aquí cómo lo hacemos. Observen lo siguiente. Este ángulo que está acá, el que acabamos de calcular, 54,46, es este ángulo que está aquí. ¿Sí? Es justo ese. ¿Sí? Ese es el ángulo alfa que está acá. Pero como aquí hay un giro a 90 grados, y si yo trazo una vertical, entonces este ángulo de este delta con la vertical también es el mismo ángulo alfa. ¿Sí me están entendiendo? ¿Sí o no? Muchachos, necesito que pregunten por favor si no están entendiendo. Bueno, listo. Entonces, seguimos acá. Quiero que se fijen en lo siguiente. El punto A estaba aquí. Ay, Dios, aquí. Pero finalmente el punto A terminó por aquí. ¿Sí? El punto A terminó por acá. De tal manera que ese era el punto A'. ¿Sí? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Aquí es un poco difícil, a ver cómo lo hacemos. Antes voy a borrar esa partecita. ¿Esto ya les quedó claro? ¿A borrar esto? ¿Sí? Entonces concluimos que delta A es igual a un punto de 32, como delta E es a 1. Esa ecuacioncita, ¿les quedó clara, muchachos? ¿O no? Necesito que me pregunten porque esa parte puede ser muy confusa para los estudiantes. ¿Está bien para ustedes? ¿La puedes repetir, por favor? Sí, o sea, por favor necesito que ustedes aquí sean muy sinceros y si algo no lo entendieron, con gusto yo lo repito porque este tema es algo enredado, ¿sí? Entonces necesito que me lo entiendan bien. Voy a ver si tengo aquí la solución del problema y de pronto hay un gráfico mejor. Denme un momento. Este no lo tengo resuelto. Este está planteado, pero no lo tengo resuelto desafortunadamente. A ver, voy a hacer lo siguiente. Me va a tocar usar es como AutoCAD para poderles explicar como en más detalle. Voy a hacer eso. Voy a utilizar AutoCAD para explicarles la geometría. Entonces aquí imprimo esto. Profe, yo también tengo una pregunta. Dime. ¿Por qué usted dijo que giraba hacia ese lado y no hacia el otro? Sí, ya precisamente ya les voy a explicar todos esos detallitos para que a ustedes les quede más claro. Espérenme un momento, por favor. Porque es que esta parte es bastante enredadita y es que en forma virtual, pero bueno, vamos a ver. Esto hay que explicarlo porque estos son los exámenes estándar típicos, ¿sí? Que se dan en la Universidad Industrial de Santander. Entonces, pues no puedo quitar eso porque es una temática muy importante. A ver, vamos a ver. Mira, ahí está. Vean si utilizo el AutoCAD para poderles dibujar la geometría y que me lo entiendan bien. Listo. Listo, pues. Bueno. Aquí. ¿Está viendo la pantalla? ¿Sí? Muchachos. Sí, profe. Listo. Necesito que me verifiquen rápido para yo saber y poder seguir porque si no, perdemos tiempo. Yo les pregunto constantemente porque de pronto no están viendo la pantalla, entonces... Bueno, entonces miren.
Voy a tratar de hacer este análisis para que ustedes me entiendan cómo es el cuento. Entonces, voy a dibujar sobre AutoCAD el diagrama. Aquí, polilínea. Aquí. Aquí. Y acuérdense que este punto C es un punto de giro. Entonces, mire, les explico acá. Cuando yo digo que voy a rotar, te lo voy a decir, gira esta barra alrededor de este punto C, ¿sí? Al hacerlo, entonces, mire, estoy exagerando las deformaciones, ¿sí? Estoy exagerando las deformaciones. Entonces, la barra ABCD, al rotarla, mire cómo queda. Mire cómo estaba y miren cómo queda, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Si ustedes miran, el punto A antes se encontraba acá. Entonces, aquí texto. El problema aquí es que texto, aquí este punto va a ser A', ¿sí? 0, 4. A'. Entonces el punto A, que antes estaba en esta posición, terminó aquí. ¿Me entendieron? El punto, ¿cuáles puntos me interesan? Los puntos donde lleguen barras, ¿sí? El otro punto que se desplazó era el punto E, que estaba acá, terminó aquí. Entonces este ahora es el punto E'. ¿Listo? Entonces lo que yo les decía a ustedes es lo siguiente, muchachos. Pongan bien atención acá. Necesito que me entiendan bien acá. Voy a trazar una línea que vaya de acá, de este punto. Voy a cambiarle de color. Entonces digo, línea que vaya de este punto hasta el punto A. ¿Listo? Entonces vamos a hacer lo siguiente, mire. Si yo trazo un círculo, yo digo aquí círculo y hago centro acá. ¿Sí ven lo que pasa? O sea, el punto A de verdad realmente debería quedar por aquí en la intersección, pero yo estoy diciendo que el punto A no queda ahí, sino queda aquí. Entonces, pero como esas deformaciones son pequeñas, el error que voy a cometer es muy pequeño, ¿sí? Entonces voy a desplazar acá. Quiere decir que el punto A realmente va a quedar aquí, donde voy a dibujar el círculo. Aquí, ¿sí? Ahí. ¿Dónde debería quedar realmente? Aquí, en esta intersección. Pero realmente, ¿dónde lo estoy colocando? En donde hay un giro a 90 grados. De 90 grados con respecto al radio de giro. ¿Sí lo ven? Entonces, ahí queda un radio de giro y aquí existen los 90 grados. Por lo tanto, la distancia que hay desde esta posición hasta esta posición es la que yo voy a llamar delta A, ¿sí? Entonces voy a decir aquí, copio esto, aquí, copiamos esto, escalamos, 0,5. Y a esta expresión la voy a llamar, aquí. Bastante difícil. Y aquí. Me borro y ahora quedo de fondo. A ver. Ahora, aquí están otra vez. Entonces, el punto A, estoy diciendo que queda por acá. Y yo necesito saber cuánto vale la distancia de aquí a aquí, que es la que acabamos de calcular. ¿Sí? Bueno, entonces, al rotar ese punto A, mire que antes quedó aquí. Entonces, este ángulo de rotación lo vamos a llamar ángulo teta. El otro sería el otro punto que está acá. Entonces, sería la línea terminó aquí, ¿sí? Entonces, diremos que este es el radio de giro, la distancia de aquí hasta aquí es el radio de giro y vamos a decir no que terminó acá, que es el círculo, sino que terminó un poquito más acá, ¿sí? Aquí, es decir, a 90 grados con el radio de giro. Entonces vamos a decir que el punto E' quedó aquí, ¿sí? Entonces el error que se comete no es muy grande, como ustedes se pueden dar cuenta.
¿Entendieron eso? Chachos. No sé si era 25. Chachos. Sí, profe. ¿Sí? Ok. Observen lo siguiente, como el elemento que rotó, ¿sí? El elemento que rotó fue este que ustedes lo pueden ver aquí, ¿sí? Pregunta, ¿cuánto rotó acá con respecto a lo que rotó acá? ¿Qué relación hay entre esta rotación y esta rotación? ¿Cómo son? Si aquí giró, Es la misma, ¿no? es la misma. ¿Por qué es la misma? ¿Por qué es la Porque misma? está rotando un mismo ángulo. Porque es un solo cuerpo rígido, ¿sí? Y al ser un solo cuerpo rígido, está rotando un mismo ángulo, como dice Felipe, creo que está hablando, o Andrés, o es Andrés. Bueno, entonces, es importante que entiendan eso. Entonces, quiere decir que quedan dos triángulos con el mismo ángulo de giro, ¿sí? Dos triángulos con el mismo ángulo de giro. Y cuando yo tengo dos triángulos con el mismo ángulo, y aquí hay, observen acá, este triángulo tiene 90 grados y este triángulo tiene 90 grados y este ángulo es igual a este, entonces se presenta semejanza de triángulos, ¿sí? Se presenta eso, que es la parte que les quería explicar. Entonces volvemos acá, aquí. Entonces es esto de lo que estamos hablando. Entonces quiere decir que aquí se va a presentar. Si yo tengo, entonces miren lo que ocurre, muchachos. Quiero que se fijen bien. Si yo tengo dos triángulos, vamos a suponer que este es uno, ¿sí? Y aquí este ángulo es de 90 grados aquí. Y este otro triángulo es más pequeño, pero también tiene 90 grados. Y los dos tienen exactamente el mismo ángulo teta acá, ¿sí? Entonces, este ángulo es el ángulo teta, ¿sí? Por lo tanto, podríamos decir que este es el punto C. Este sería, por ejemplo, el punto E. Esta distancia sería el delta de E. Este sería el punto A, ¿sí? Y esta distancia sería el delta de A. ¿Por qué? Porque aquí tengo 90 grados, aquí tengo 90 grados y esos dos triángulos tienen exactamente el mismo ángulo de apertura, θ. Por lo tanto, ahí hay semejanza de triángulos. Entonces, cuando tienen la misma semejanza de triángulos, yo puedo decir que como tienen el mismo ángulo θ, la tangente de ese ángulo es cateto opuesto, que es delta E, sobre esta distancia, que es 1.72. Como delta de A es a la otra distancia, que es 1, ¿no? Aquí es al revés. Delta A se iría por acá y delta E por acá, porque están al revés, ¿no? Están puestos al revés. ¿Entendieron eso? ¿O no? Necesito que me digan si sí o no, muchachos, para poder continuar. Que sean muy sinceros. Pero el hecho de que ustedes no me entiendan no quiere decir que yo no les voy a evaluar. Entonces necesito que me pregunten bien. ¿Sí? ¿Salieron de la duda? Muchachos. O si no entienden, digan, profe, no entendí tal cosa y con gusto les aclaro. Sí, profe, sí se entiende. ¿Listo? Bueno, muy bien. Bueno, entonces, ¿qué quiere decir? Que aquí ya obtuve una relación geométrica entre los dos puntos, el punto A y el punto E. Pregunta, ¿por qué tomé el punto A y el punto E? ¿Por qué no tomé más puntos? Hay otro de aquí hay otro que debería analizar. ¿Cuáles puntos se toman? Los puntos donde llegan barras. Entonces, ¿a qué punto llegan barras? Al punto A llegan dos barras, barra GA, barra HA. En el punto E llega la barra FE. ¿Y cuál otro punto debo considerar entonces? El M. El M. Entonces ese me faltó. Entonces vamos a hacerle el análisis de geometría al punto M. Entonces aquí es lo mismo, mire. Como aquí está C, ustedes se dan cuenta, vea, este es C y aquí está M, entonces este puntico, vamos a decir que este sería el punto M, ¿sí? Y por lo tanto, esto es lo que se deflecta el punto M, ¿sí? Deflexión del punto M. Entonces, es igual a la deflexión del punto M sobre
la distancia del punto M hasta el centro de giro. O sea, 0.5. perfecto, eso está muy bien. Entonces, a 0.5. Qué bueno que ya están entendiendo ahí. Listo, entonces quiere decir que ahí ya sale otra ecuación más. O sea, realmente hay dos ecuaciones, ¿sí? Hay dos ecuaciones en esa igualdad, ¿sí? En esa igualdad. Listo, ya tengo las equivalencias geométricas. Entonces, esto es lo que a esta fase es lo que se le llama análisis geométrico. Entonces analizamos la geometría, ¿sí?, del problema. Bueno, vamos a seguir. Quiero que se fijen aquí en este detalle. Aquí, bueno, aquí tenemos el ángulo alfa, ya lo conocemos. Vamos a observar lo siguiente. Aquí. Analicemos la barra. Analicemos la barra GA. ¿Sí? Vamos a analizar esa barra GA. Entonces, la barra GA llega al punto A, ¿sí? Sería acá. Quiero que observen lo siguiente. Entonces, si yo dibujo, esta sería una representación de la barra GA. Listo. De tal manera que este punto que está acá, ¿qué punto sería este? Sería la barra GA. ¿Qué punto es ese? G. Es correcto. Y observen lo siguiente, el punto G está amarrado a un muro. Entonces vamos a decir que este punto está anclado. ¿Listo? Y el punto A está aquí. El punto A está aquí. Pero el punto A que estaba aquí, mire lo que ocurrió. El punto A estaba aquí y terminó aquí. Entonces vamos a decir, pongan atención, aquí esto se llama superposición de efectos. Vamos a decir que la barra GA primero se estiró y luego rotó a 90 grados. Entonces, pongan bien atención a este detalle, por favor. Aquí. Entonces, aquí estaba el punto A, pero el punto A finalmente terminó aquí, que esa prima es donde terminó, y esto es lo que se desplazó al punto A. Esto es lo que llamamos delta de A. Listo. Observen algo acá, muchachos. Como aquí hay 90 grados, entonces este ángulo alfa que está acá es este mismo ángulo alfa que está acá. Eso quiere decir que aquí, con la vertical, este ángulo vale 54,46 grados. Va a tocar hacer más grande ese dibujo. A ver, lo volvemos a repetir porque está confuso. Es que es bastante difícil aquí en forma virtual. Vuelvo a dibujarlo. Entonces, vuelvo y explico aquí. Estoy representando la barra. Ay Dios. Este punto que está aquí. Este punto que está aquí es el punto E que está anclado. Y este punto que está aquí es el punto A y ese punto A terminó por aquí. ¿Sí? De tal manera que esto es delta de A. El punto A terminó acá en esta posición A'. Y al hacerlo, rotó este ángulo. Esto se desplazó con este ángulo alfa que vale 54. Aquí son 54,46 grados. Listo. Entonces, ¿qué vamos nosotros a suponer? Que la barra, entonces voy a colocar aquí, este sería el desplazamiento de A. Entonces, necesito que me entiendan bien esta partecita. A ver, aquí. Acá. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente.
como esta es el tramo que hay de aquí a aquí, es la barra GA, ¿sí? Barra GA. Entonces lo que nosotros vamos a decir, mire, la barra se estiró este tramo. Entonces la distancia que hay de aquí hasta aquí es la deformación de la barra GA. Pero una vez que se deformó, rotó. Acuérdense que en resistencia material las rotaciones las vamos a considerar siempre a 90 grados. Rotó a 90 grados hasta llegar al punto A'. Entonces, quiere decir que existe una relación entre esta delta DA y esta deformación de la barra GA. ¿Cuál sería? Entonces, por ejemplo, muchachos, si yo sé que este ángulo aquí, si yo sé que este ángulo es de 54,46, entonces, ¿cuánto vale el ángulo aquí abajo? ¿Cuánto? Muchachos. 35.54. ¿Cómo lo hiciste? El ángulo menos 90. 90 menos. Ajá. Entonces 35. 54. Sí, 35, 54. Sí, señor. Gracias. Entonces sería, tengo 35,54 grados acá. Ahora la pregunta es, como este ángulo de 35,54 y este es el delta de A, que es la depresión del punto A, porque el punto estaba acá y terminó aquí, y esto es lo que se estiró la barra. Imagínense que la barra tenía esta longitud GA, pero entonces se estiró hasta acá y luego subió. O sea, se superpusieron los dos efectos, estiramiento y rotación. Entonces de ahí sale una relación geométrica. Es que el coseno de este ángulo, entonces diríamos que el coseno de 35,54 grados, ¿a qué será igual? El coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué quedaría? La deformación sobre el desplazamiento. Correcto, entonces sería deformación de la barra GA sobre el desplazamiento del punto A. ¿Sí? Entonces ya tenemos una ecuación adicional de geometría. ¿Sí? Vamos a seguir acá. Entonces es otra ecuación que nos sale. Entonces esa ecuación, esta sería otra ecuación de geometría, entonces colocamos coseno de 35,54 grados es igual a la deformación de la barra GA sobre la deformación sobre el desplazamiento o la deflexión del punto A, ¿sí? Que es esta misma, que está acá. Listo, ahora vamos a hacer el mismo análisis con las otras barras. Ahí fíjense que llega otra barra, que es la barra AH, ¿sí? Entonces tenemos que hacer exactamente un análisis similar. La única diferencia es que la barra AH está inclinada con un ángulo de 45 grados. Entonces tenemos que mirar la relación de deflexión, de la posición de la deflexión del punto con la deformación de la barra HA. Entonces vamos a hacer ese análisis ahora. Entonces voy a hacer una gráfica acá que me represente esa. Entonces, esta sería la barra, estoy representando la barra, estoy hablando de la barra HA. Entonces, este es el punto H, punto A. ¿Sí? Entonces diremos lo siguiente. Este punto H, este punto es el punto H y está anclado, creo que es al suelo o a un muro creo que es, pero miramos aquí. Está anclado a un muro, ¿sí? Punto H es un punto fijo, mientras que A sí rota, ¿sí? Listo. Entonces tenemos lo siguiente. Primero, este ángulo lo conocemos. ¿Cuánto vale este ángulo? Aquí estaría el punto A. ¿Cuánto vale este ángulo? ¿Cuánto es, muchachos? Este HA 0707. ¿Cuánto es? Rápidamente, por favor.
¿Cuánto vale ese ángulo? 35. Correcto. Entonces ahí tenemos este ángulo de 45 grados. Pero nosotros sabemos lo siguiente, observen lo siguiente, sabemos que cuando la barra, el punto A, pasó aquí al punto A', se desplazó con un ángulo de 35,54 con la horizontal, ¿sí? 35,54 con la horizontal. Entonces, espere a ver, aquí tengo un problema. Ah, no, está bien. Entonces, hagámosle la gráfica aquí. Yo les recomiendo que hagan unas gráficas bien grandes para que puedan entender, ¿no? Entonces, el punto A que estaba aquí, terminó aquí. Exageramos el gráfico. Este es el punto A'. Y aquí, este ángulo, ¿de cuánto es? Esto es el delta de A, ¿no? Esta distancia aquí. Esta es la deflexión de A. ¿Y este ángulo cuánto vale? 35,54 grados. ¿Me están siguiendo? Muchachos. ¿Sí? ¿Me siguen o están perdidos? Sí, señor. Bueno, perfecto. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Como esta línea es una línea horizontal, entonces vamos a decir, miren, que esta barra, la barra HA, como el H es un punto fijo, porque está amarrado a un muro, entonces vamos a decir que este punto A primero se estiró, ¿sí? Entonces esto es lo que se estiró la barra HA, y después de que se estiró, rotó hasta llegar al punto donde está. Entonces, ¿cuántos grados hay acá? ¿Cuántos grados hay ahí? Rápido, muchachos. ¿Cuánto vale este ángulo? Este. ¿Cuánto vale ese ángulo? ¿Cuánto hay de aquí a aquí? Mire, aquí hay 45, ¿sí? Pero aquí tenemos 35,54, entonces esta será la diferencia. O sea, ¿cuánto? Hijo, soy yo. 40. ¿Cuánto le dio? ¿Cuánto? 9.40. Correcto. Entonces 9.46. Perfecto. Entonces aquí sería 9.46. Entonces, ahora pueden encontrar la relación del coseno de ese ángulo. Entonces, ustedes pueden decir que el coseno de 9.46, ¿a qué es igual? Muchachos. El coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa. Entonces, ¿a qué es igual? 0,99. No. Aquí. Sí, no, pero es que por ahora no me interesa hallar ese valor numérico, sino la relación geométrica. Aquí, por la gráfica. Información sobre... El coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa, el seno es cateto opuesto sobre hipotenusa y tangente es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente, ¿cierto? Entonces, miren el triángulo que se forma acá, aquí hay 90 grados, ¿sí? Porque las rotaciones son a 90 grados, entonces el coseno de 9,46, de acuerdo a esta geometría, ¿qué es igual? Rápido, muchachos. Información sobre el desplazamiento. ¿Cómo? Información sobre desplazamiento. O sea, deformación de la barra HA sobre la deflexión del punto A. Entonces es otra ecuación más que sale. ¿Listo? ¿Entendieron? ¿Sí? Listo. Entonces, quiere decir que aquí ya me salieron dos ecuaciones geométricas. Ahora vamos a analizar la barra FE. ¿Sí? Barra FE. Y de último van a dejar la barra MN. Entonces, necesito que me sigan acá. El punto E, miren acá, el punto E estaba aquí y terminó aquí, ¿cierto? Y encima está la barra FE. Entonces, voy a decir
que esta línea vertical representa a la barra FE. Entonces, este punto está pegado al techo, es un punto fijo, ¿sí? Entonces, este es el punto F y este es el punto E. Y el punto E estaba aquí y terminó aquí. Entonces, el punto E estaba aquí y al deflectarse terminó aquí. Y esta es la deflexión del punto E. Si ustedes se dan cuenta, como la barra está vertical, exactica, entonces quiere decir que esto fue exactamente lo que se deformó la barra FE. Entonces podemos concluir que la deformación de la barra FE es igual a lo que se deflectó el punto E. Y ese sería otro análisis. ¿Está claro? Muchachos. Necesito que me confirmen rápido para pasar al otro. No vamos ni en la mitad. ¿Sí? Listo. Vamos ahora a la siguiente. Vamos a analizar la barra NM. Miren dónde está la barra NM. ¿Sí? Esa es la que de pronto les va a causar más confusión y necesito que les quede bien claro. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. La barra MN está aquí. Miren dónde está, analicen el punto M, dónde estaba, acá. Y terminó por encima o por debajo. El punto M. ¿Termina por encima o por debajo? Después de que la barra rota. Muchachos. ¿Por encima? Por encima, porque como la barra está rotando hacia acá en sentido horario, entonces aquí asciende, entonces el punto M que está aquí termina encima, ¿no? Entonces vamos a hacer ese análisis de la barra MN, ¿sí? Entonces, pongan bien atención acá para que no se vayan a confundir. Entonces yo digo, esta es la barra, el punto que está arriba, ¿cuál es? El punto que está arriba es un punto que está anclado al techo. ¿Cómo se llama ese punto? N, ¿no? Y el de abajo es M, que es donde está la tuerca. Entonces, pongan bien atención, por favor. El punto M está aquí. Y el punto N está aquí. Van a analizar bien acá. Ojo acá. El punto N antes de la deflexión estaba aquí. ¿Sí? Profe, ¿no es al revés? Es al revés, pero miramos. Yo dije que M está... espera, ya reviso. M es abajo y N arriba. Sí, tiene toda la razón, yo la embarré. Arreglemos esto. Gracias. Entonces este se va para arriba. Este se va para abajo. Gracias. Justas ordenanzas. Listo. Ok. Entonces, observen lo siguiente. El punto M estaba aquí, pero después de que ocurrió todo, después de que se tensionó el sistema, el punto M terminó por aquí. ¿Sí? Vamos a colocar. El punto M terminó por aquí. ¿Sí? M'. Por lo tanto, esta distancia de aquí hasta aquí es la deflexión del punto M, ¿sí? Lo que se deflectó. Listo. Pregunta, ¿la barra MN se está tensionando o se está comprimiendo? Muchachos. Muchachos. ¿Comprimiendo? Pero es una barra larga, no tiene sentido. Una barra larga a compresión no trabaja. ¿Sí? Entonces les voy a... Pongan bien atención qué fue lo que sucedió. Ojo acá, voy a hacer un grafiquito aquí al lado. Resulta que esa barra le ocurrió lo siguiente. Chama. Entonces aquí sería, esto es N. Y aquí está el punto M. Entonces, la barra realmente se tensionó. Y al tensionarse, el punto M terminó aquí. Voy a exagerar. En la posición M2'. Pero ¿qué pasa?
resulta que aquí hay una rosca. Entonces, con la rosca avancé hasta aquí. Entonces, por roscado, la barra realmente se estiró. La barra realmente se estiró. Pero con la rosca avancé hasta acá. Entonces, esto es lo que yo avancé. Este es el avance por roscado. Y por eso es que me quedó esta fórmula. Y la distancia de aquí hasta aquí es lo que se estiró, este pedacito. De aquí hasta aquí es lo que se estiró la barra MN. Por lo tanto, el estiramiento de la barra MN, ¿sí? Lo que estiró la barra MN, más la distancia de aquí a aquí, que es lo que se deflectó el punto M, es lo que avanzó la rosca, es el avance de rosca. Y eso fue lo que sucedió. Necesito que pregunten si entendieron o si no entendieron. ¿Quedó claro el concepto? O sea, pareciera que la barra se está comprimiendo, pero realmente no hubo compresión. La barra realmente se tensionó, pero el punto M que va arriba es porque la rosca avanzó. ¿Entendido eso? Muchachos. A ver. Profe. Profe, entonces ese delta de M va a estar, es con el avance de la rosca, ¿cierto, profe? Sí, lo que pasa es que, o sea, en resistencia material acostumbramos a usar lo que llama superposición de efectos. O sea, el punto M, si tú analizas, el punto M estaba acá y después de que rosqué, el punto M terminó arriba y da la sensación de que la barra MN se comprimió, pero realmente eso no fue lo que ocurrió. La barra MN realmente se estiró, ¿sí? El punto M, el extremo de la barra quedó abajo. Pero ¿qué pasa? Como la rosca avanzó a todo esto, entonces finalmente el punto M quedó arriba, ¿sí? El punto, a ver, me explico. Voy a hacer una gráfica del extremo de esa barra. La barra MN es una barra que tiene esta forma. Aquí hay una rosca, ¿sí? Hay una rosca aquí. Y aquí hay una tuerca, ¿sí? Una tuerca. Entonces vamos a suponer que todo está en la parte roscada, ¿sí? Ahora, hay un dato que no les he dicho, que es el siguiente. Pongan bien atención a este dato, que estaba aquí al principio. Dice lo siguiente. Tiene un paso, la rosca tiene un paso acá. Un paso de 2 milímetros. Esto que está acá. ¿Qué será el paso de una rosca? Entonces se los voy a explicar de la siguiente manera. Pongan bien atención acá. Resulta que voy a dibujarlo aquí hacia arriba. Posición hacia arriba. Entonces la rosca hace esto. Aquí estaría, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Aquí viene. Esta es la tuerca, ¿sí? Cada vez que nosotros damos una vuelta a la tuerca, la rosca avanza un paso. Entonces, si nosotros le damos n vueltas a la tuerca, ¿cuál será el avance por roscado? El avance por roscado, que es igual. ¿Cuál es el avance por roscado, muchachos? No, en la puerta de entrada no. ¿Será lo que avanza en cada vuelta por el número de vueltas? Exacto. ¿Y cuál es el avance por cada vuelta? ¿Cómo se llama? Paso o P, ¿sí? Entonces el avance por todas las vueltas que yo le dé a la rosca es igual al número de vueltas por el paso, ¿sí? Esto es lo que se llama rosca de un solo hilo, ¿sí? Rosca de un hilo. Es lo que ocurre cuando yo tengo una rosca, ¿no? Por ejemplo, lo que yo tengo acá, para que me entiendan. Aquí es aquí. Entonces, por ejemplo, yo tengo esto acá y cada vez que le doy una vuelta,
Cada vez que le doy una vuelta, él avanza, ¿sí? Y por cada avance, avanza un paso. Entonces se pueden dar cuenta que ya se desplazó aquí, ¿sí? Entonces, cada vez que doy una vuelta, avanza un paso. Doy otra vuelta, avanza otro paso. Doy otra vuelta y así. Entonces, por cada vez que dé una vuelta, la rosca, ¿sí? La tuerca va a avanzar. Entonces, el avance, ¿sí? El avance por roscado es igual al número de vueltas por el paso, ¿sí? Esa es la ecuación. Y esa es la ecuación que estaba faltando acá. Entonces, quiere decir que nos queda la siguiente ecuación. Quedaría así. Aquí sería la deformación de la barra MN más la deflexión del punto M es igual a N veces el paso. ¿Listo? ¿Está claro, muchachos? ¿Y donde N qué es? ¿Qué es N mayúscula? ¿Qué es N mayúscula, muchachos? Muchachos. ¿El número de vueltas? Correcto, N mayúscula es el número de vueltas, ¿sí? Eso es. Ok, eso es. ¿De qué? De la tuerca, ¿no? Entonces, miren todas las ecuaciones que nos han salido, muchachos. De estática, ¿cuántas teníamos? Vamos a hacer un inventario de ecuaciones que tenemos hasta ahí. Entonces, de estáticas tenemos 3 ecuaciones, ¿cierto? 3 ecuaciones. Estas 3 ecuaciones son ecuaciones de equilibrio estático. 3. De geometría. Aquí tenemos 2 ecuaciones más. Si relaciona este con este, es una ecuación. Y si relaciona este con esta, son 2 ecuaciones. Entonces, aquí tenemos 2 ecuaciones adicionales. Siguiente. Aquí salieron otras relaciones geométricas. ¿Sí? ¿Cuántas ecuaciones iban? Iban ecuación 1, ecuación 2, ecuación 3. Aquí salen ecuación 4 y 5. ¿Sí? Vamos a decir que aquí, aquí sale la ecuación 4 y sale la ecuación 5. Aquí sale otra ecuación. Esta sería la ecuación número 6. Aquí sale otra ecuación, la ecuación número 7. ¿Cuál otra tenemos? Ecuación 7. ¿Cuál otra tenemos, muchachos? Esta es otra ecuación. Esta sería la ecuación número 8. ¿Sí? Ecuación número 8. ¿No tenemos más? Parece que no más, ¿no? Preguntas hasta ahí, muchachos. Muchachos, preguntas. Necesito que me hagan preguntas, si está todo claro, si están perdidos. Entonces, vamos a hacer un chequeo. Vamos a hacer un chequeo de variables, ¿sí? Vamos a revisar cuáles son nuestras variables. Entonces, aquí yo les recomiendo que hagan el análisis de esa manera. Entonces, nuestras variables tenemos 1, 2, 3, tensión AG, tensión AH, tensión MN, tensión EF, CX y CY, ¿sí? Entonces, ¿me ayudan ahí, por favor? Variables. Tensión AG, tensión AH, GX, GY, ¿quién más? Tensión AG, tensión AH, perdón, GXY no, CXY, tensión MN y tensión EF. Entonces aquí sería tensión MN, tensión EF, aquí es C, CX, CY. CX, CY, van 2, 4, 6. ¿Qué otra incógnita hay, muchachos? Rápido.
Muchachos. ¿Las deflexiones? Las deflexiones. Entonces, la deflexión de los puntos, punto A, deflexión del punto M, deflexión del punto E, ¿sí? Entonces vamos a colocarlas en nuestro inventario. Deflexión, entonces aquí sería deflexión del punto A, deflexión del punto M, deflexión del punto E, donde lleguen barras. ¿Qué otras incógnitas? Las deformaciones de las barras. ¿Sí lo ven? Deformación, entonces tenemos deformación, entonces aquí viene deformación de la barra GA, deformación de la barra, de todas las barras, deformación de la barra GA, deformación de la barra HA, deformación de la barra MN, deformación de la barra FE, ¿sí? Entonces, ¿me ayudan ahí? Deformación de cuál barra? GA, deformación de cuál? Se me olvida. AH. AH, MN, entonces deformación de la barra AH, deformación de la barra MN, deformación de la barra FE, deformación de la barra FE. ¿Y cuál falta? Falta uno. El ángulo. Bueno, el ángulo no lo vamos a considerar. Falta uno, que es el número de vueltas, que sí es la pregunta real, ¿no? El número de vueltas que se le da a la tuerca. Bueno, cuenten cuántas variables van. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 variables. A mí me da 14, no sé si estoy mal, me corrigen. Entonces tengo 14 variables. ¿Y qué dice la teoría? Si hay 14 variables, para poder resolver el sistema, deben haber 14 ecuaciones. ¿Y cuántas ecuaciones nos dieron? ¿Cuántas ecuaciones completamos? Van apenas 8. Ah, no, pero aquí hay muchas que no contamos, ¿no? Mire, aquí va, esta es la ecuación 8. Esta es la ecuación 9. Esta es la ecuación 9. Ayúdenme a contar, por favor, ahí. Esta es la ecuación número 9. ¿Cuál otra? ¿Cuál otra, muchachos? De pronto que nos pase. ¿Ah? Hagamos el inventario de ecuaciones. Vamos a pasar ecuación por ecuación. Vamos una por una, a ver. Vienen las 3 ecuaciones de equilibrio estático. Estas 3, ¿cierto? Entonces aquí hay 3. Vamos a copiarlas. Y las ponemos por aquí. Entonces aquí están estas 3. Son de equilibrio estático. ¿Sí? Y vamos a hacer inventario de ecuaciones. Listo. Entonces esta repito. Ecuación 1, ecuación 2, ecuación 3. ¿Cuál faltaría? Vamos una por una. Vamos por este lado. De aquí nos sale
delta de A, delta de E y delta de M. Aquí nos salen dos ecuaciones. Esta. Copiamos. Entonces ahí van dos más. Esta, ahí ¿cuántas ecuaciones hay? Muchachos. ¿Cuántas ecuaciones hay ahí? Comparo primera fracción con la segunda, esa es una ecuación. Entonces sería la ecuación número 4. Y si comparo la primera ecuación con la tercera o la segunda con la tercera, ahí sale otra ecuación. Ya la siguiente es redundante. Entonces ahí solo salen dos. Ecuación 4, ecuación 5. Van dos. ¿Cuál faltaría? Ayúdenme ahí. Esta no la hemos contado, ¿no? Esta ecuación. La deflexión con la deformación de la barra. Veamos. Esta es otra ecuación. Entonces, esa será ecuación 6. ¿Sí? Ay, Dios. Y esta sería ecuación número 6. ¿Cuál faltaría? Muchachos. Esta, aquí van estas dos. A ver, estas dos. Esta y esta. Entonces, ecuación 7 y 8. Entonces aquí tenemos ecuación 7, ecuación 8. ¿Cuál nos faltaría? Profe, ¿no hay dos iguales? ¿Cuál? En la que pusiste 6 y 7. Sí, es que ahí se me fue, pero al copiar. No, o sea, la de arriba y esa, profe. Sí, lo que hice fue repetirla, sí tienes toda la razón. Esta es la misma anterior, quitemos esta. Ecuación 6, entonces esta sería la 7. Sí, señorita. Entonces aquí sería ecuación número 7. Van 7. ¿Y cuántas variables van? ¿Cuántas fue que contamos? 14 variables. Entonces imaginen lo que nos falta. Entonces, a ver, revisen qué más nos falta. Esta no la hemos sumado. Y esta tampoco. Esta es una y esta es otra, ¿sí o no? Esta es una. Esta. Ay, Dios. Esta es una. Y esta es otra. Estas son dos. Acá. Entonces ahí van dos ecuaciones más. Ecuación 8 y ecuación 9. Ecuación 8. Ecuación 9. Faltan ecuaciones. ¿Cuál nos faltaría? Ayúdenme a revisar cuáles ecuaciones faltarían. ¿Cuál nos faltaría, muchachos, que no hemos considerado? ¿Esta ya la consideramos? Sí. Esta. Ya consideramos la
Deflexiones con deformaciones deben salir una por cada barra. Entonces, 1, 2, 3, 4. Deben haber 4 ecuaciones de deflexión con deformación. ¿Las hay? Revisen. 1, 2, 3, 4. Más las 2 de geometría. 4 y 2 son 6. Y 3. Espere, algo tengo mal acá. Van 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah, es que esta es la 7. Esta es la ecuación número 7. 7, 8 y 9. Deben haber más ecuaciones. ¿Dónde estarán las otras? que te está usando el chico. ¿Dónde estarán las otras, muchachos? Deben haber más ecuaciones. Ahí faltan considerar ecuaciones. ¿Cuál será? Las deflexiones de la barra ya están contempladas. Algo nos falta. A ver, ¿qué está faltando? Son 1, 2, 3, 4 barras, sí. 4 barras, 4 y 3 son 7, 8, 9, 8, 9 y 10. Creo que nos falta una ecuación de deflexión. Deflexión A, deflexión E, deflexión M, deflexión en A, deflexión en M, van 2. Deflexión en A, deflexión en M son 2 y deflexión en E son 3. Falta algo, porque ahí nos falta considerar algo ahí. ¿No son 2 deflexiones? Ahora falta las ecuaciones, hasta ahí, bueno, hasta ahí vamos, creo que está completo. Ahora, bueno, estas primeras ecuaciones son, entonces quiero que las consideren acá, entonces para que acá, quiero que esté todo completo. Las primeras 3 ecuaciones, ¿de qué son? Las primeras 3, muchachos. Equilibrio estático. Estas son ecuaciones de equilibrio estático, ¿sí? Estas primeras 3 ecuaciones. Estas ecuaciones que vienen acá, todas las que vienen acá son de geometría, ¿sí? Todas estas ecuaciones son de geometría. Y ahora viene un grupo de ecuaciones que es de elasticidad. Entonces, veámoslo. Entonces ahora viene de elasticidad. Elasticidad. ¿Sí? Entonces, la deformación de cada barra. ¿Sí? Entonces, la deformación, lo que se elonga cada barra, la barra GA, la barra HA, la barra MN, la barra FE, son 3, 1, 2, 3 ecuaciones. Entonces, lo que deforma la barra GA, entonces sería así. La deformación de la barra GA es igual. La fórmula deformación es igual a FL sobre A por módulo de elasticidad. Entonces, tensión GA, papi, estoy ocupado. Sí, pero... Por L GA. ¿Vas a quedar con esto? Sobre, no, papi, estoy ocupado. FL sobre el área de la barra GA por el módulo de elasticidad de la barra GA. ¿Sí? Siguiente. La siguiente barra. ¿Cuál es? Barra HA. Entonces, deformación de la barra HA es igual tensión de la barra HA. Esta es lo que llama curva o la relación de fuerza de deformación, ¿sí? En el estado elástico. Deformación es FL
por longitud de la barra HA sobre área por el módulo de elasticidad de la barra GA del material. Siguiente barra. ¿Cuál es? La barra MN, ¿sí? Entonces, la deformación de la barra MN es igual tensión MN, longitud MN sobre área MN por módulo de elasticidad de la barra MN. Siguiente. ¿Cuál falta? Muchachos. ¿Cuál falta? EF. EF. Entonces diríamos que la deformación de la barra EF es igual tensión EF, longitud EF sobre área de la barra EF por módulo de elasticidad del material de la barra EF. Entonces, ¿iban cuántas ecuaciones? Iban 9, ¿no es cierto? 9. Entonces, aquí sale ecuación 10, ecuación 11, ecuación 12 y ecuación 13. ¿Cuántas variables son? Muchachos. Muchachos, ¿cuántas variables son? 14. 14, pero tenemos solamente 13 ecuaciones y ya no nos dan más. No nos dan más. Entonces, ¿qué hay que hacer ahora? Entonces, lo que viene enseguida después de esto es entonces coger esas ecuaciones, esas 13 ecuaciones, y de esas 13 ecuaciones resolver 13 incógnitas. Entonces, este problema lo continuamos mañana, ¿sí? Es importante que lo entiendan bien. Mañana lo continuamos y mañana sacamos las conclusiones finales. Ahí vamos por mitad del problema. ¿Listo? Bueno, muchachos, entonces que tengan buena noche y nos vemos mañana. Listo, profe. Bueno, chao pues. Bien. Chao, profe. Chao.